Buenos días a todos. El tema de pediatría que vamos a tratar hoy es hiperbilirubinemia. Hablaremos un poquito sobre la definición, la epidemiología, hablaremos también del metabolismo de la bilirrubina, hablaremos sobre las etiologías más frecuentes de los dos tipos de bilirrubinemia. Veremos cómo vamos a hacer la evaluación clínica cuando llegue a nosotros un paciente con estas características. Y finalmente veremos cómo lo vamos a tratar y cuáles son las complicaciones por lo cual es importante tratarlo. Bueno, vamos a hablar de hiperbilirubinemia neonatal porque en realidad este es un problema importante de alta prevalencia. Cerca del 60% de los recién nacidos de término presentan ictericia en los primeros días. En realidad, este concepto se refiere a una elevación de la bilirrubina sobre 5 miligramos por decilitro. Se va a clasificar según el tipo de bilirrubina que esté predominantemente elevada. Por lo tanto, vamos a tener una bilirrubina no conjugada o indirecta y una bilirrubina conjugada o directa. Entonces, podemos considerar una hiperbilirrubinemia conjugada o directa si es que este tipo de bilirrubina es mayor a 1 o si es que es más del 20% de la bilirrubina total. Tenemos que tener claro también que la ictericia en realidad es un concepto clínico y se refiere a la coloración amarilla de la piel de los neonatos. Recordar también que la ictericia dentro de las primeras 24 horas de vida siempre va a ser patológica. Como dijimos, esta es una de las afecciones médicas más comunes en los recién nacidos. Se presenta dentro del 60% de los recién nacidos de término y en el 80% de los prematuros. Tenemos que tener claro, sí, que existe una ictericia fisiológica y esta se refiere a las ictericias que son monosintomáticas, son leves y de predominio indirecto. La ictericia patológica, por su parte, generalmente se presenta en las primeras 24 horas de vida y se acompaña de conocer los pasos básicos del metabolismo de la bilirrubina es esencial para comprender en realidad la patogenia de la hiperbilirubinemia neonatal. Recordar que la bilirrubina viene de la degradación del grupo E, que viene de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en los recién nacidos duran 90 días y poseen mayor masa eritrocitaria, por lo que su hemoglobina va a ser mayor de 16 a 20 y su hematocrito también va a ser mayor, de 50 a 60. Bueno, lo que pasa es que la bilirrubina circulante unida a la albúmina se transporta al hígado de los hepatocitos y a través de esta enzima va a ser conjugada. O sea que en el hígado es donde pasa de bilirrubina no conjugada a conjugada. Posteriormente, esta es secretada a través de la bilis al intestino. Pero lo que pasa es que la bilirrubina conjugada, la que es secretada, no puede ser reabsorbida en las células epiteliales del intestino. En el adulto lo que se hace es que se reduce a urobilina por enzimas que secretan las bacterias del intestino. Sin embargo, al nacer el intestino del bebé es estéril y también igual después van a tener poquitas bacterias, por lo que la bilirrubina conjugada que se reduce a urobilina en realidad es menor. En el lactante, la beta-glucuronidasa en la mucosa intestinal desconjuga la bilirrubina conjugada. La bilirrubina no conjugada se reabsorbe a través de la pared intestinal y se recicla a la circulación. Este proceso se conoce como circulación enterohepática de la bilirrubina. Bueno, ahora hablaremos un poquito de las causas de la hiperbilirrubinemia. Ya, comenzando con las causas de hiperbilirrubinemia conjugada. Bueno, vamos a considerar hiperbilirrubinemia conjugada cuando haya un predominio de este tipo de bilirrubina mayor al 20% de la bilirrubina total en cualquier momento de la vida. Esta tiene como característica que se acompaña de algunas manifestaciones clínicas, como lo son la ictericia, la acolia y la coluria. Va a tener
en general distintas causas, pero la mayoría se van a deber a obstrucción de la vía biliar. Por ejemplo, hipoplasia biliar intrahepática, atresia biliar extrahepática y quiste del colédoco. Acá tenemos algunos mecanismos por los cuales se puede producir hiperbilirubinemia conjugada. Entonces tenemos que puede ser por obstrucción del flujo biliar, por sobrecarga de bilirrubina o por lesión de célula hepática. Algunos ejemplos que puse acá de obstrucción del flujo biliar tenemos atresia biliar intrahepática, el quiste coledocal, fibrosis quística, coledocolitiasis, cualquier cosa que me esté obstruyendo el flujo a la salida de la bilis. Sobrecarga crónica de bilirrubina, por ejemplo acá tenemos eritroblastosis fetal, esferocitosis, entre otras. Y algunos ejemplos de lesión de célula hepática, en realidad estos son muchos, porque cualquier noxa nos puede alterar la célula hepática y producir una hiperbilirubinemia. Entre estos, los que tienen mayor frecuencia son las infecciones, tanto bacterianas como virales, también parasitarias. Bueno, ahora un poquito hablando de la etiología de la hiperbilirubinemia no conjugada o indirecta. Tenemos que esta se puede producir por dos mecanismos. Uno, que si hay una producción excesiva de la bilirrubina o que haya un deterioro de la conjugación o de la excreción. Ejemplos de la producción excesiva o por hemólisis tenemos incompatibilidad del grupo sanguíneo. Y aquí no tan solo puede ser el grupo RH, sino que también puede ser el grupo A, B, o grupos sanguíneos menos frecuentes. También algunas alteraciones enzimáticas, sepsis y policitemia. Dentro de los ejemplos de deterioro de la conjugación o de la excreción, tenemos algunas deficiencias hormonales, por ejemplo, causa frecuente el hipotiroidismo. También algunos trastornos del metabolismo de la bilirrubina, que en realidad estas causas son harto menos frecuentes, son causas raras. Y también por aumento de la circulación enterohepática. Un ejemplo claro que tenemos acá es la ictericia de la leche materna y la obstrucción intestinal. Continuando con las causas de hiperbilirubinemia no conjugada, tenemos la ictericia fisiológica, que esta tiene como característica que aparece después de las 24 horas de vida, generalmente entre el segundo y el séptimo día de vida, no se acompaña de otros síntomas y es leve. Bueno, acá el valor que se considera fisiológico depende de dónde lo estemos leyendo, pero como promedio entre 12 y 15, y esto depende de si es que el recién nacido es de pretérmino o es de término. Y esto se produce porque en realidad hay una inmadurez del sistema enzimático del hígado. Va a haber un aumento de la oferta de bilirrubina porque va a haber una mayor producción. Como dijimos anteriormente, la destrucción de los glóbulos rojos va a estar aumentada. Y también recordar que estos glóbulos rojos tienen mayor masa globular, por lo tanto, se van a estar destruyendo más, va a haber más bilirrubina circulante. Además, como mencionamos anteriormente, la circulación enterohepática tiene un sistema inmaduro, porque los bebés no van a tener las bacterias del sistema gastrointestinal que tienen los adultos. Entonces, no se va a eliminar, va a disminuir la excreción de la bilirrubina, va a haber más bilirrubina circulante. Continuando con las causas de hiperbilirubinemia no conjugada, tenemos la ictericia por leche materna. Esta se define como la persistencia de la ictericia fisiológica después de la semana de vida. Generalmente se presenta en los primeros 3 a 5 días de vida, o sea, tiene un inicio más tardío y alcanza un máximo luego de las 2 semanas. Posteriormente va disminuyendo progresivamente hasta llegar a niveles normales. Generalmente puede demorar hasta 12 semanas, o sea, se puede mantener hasta los 3 meses. La causa de esto es que la leche materna tiene altas concentraciones de beta-glucuronidasa y luego de varias reacciones, lo que va a producir esta es que va a haber una mayor degradación que va a promover un aumento de la absorción intestinal de la bilirrubina no conjugada. Entonces, en general va a haber más
bilirrubina circulante. Muy importante tener en consideración esta causa, ya que en realidad no tiene tratamiento, solamente tenemos que tranquilizar a la mamá y explicarle que es algo fisiológico. Otra causa de hiperbilirubinemia no conjugada es la ictericia por lactancia materna. No muchas veces se confunde con la ictericia por leche materna, así que acá les puse para recordar que esta tiene otro mecanismo. En realidad esta es por hipoalimentación. Ya, y lo que ocurre es que va a haber una ingesta subóptima relacionada con la inanición. Se produce dentro de los primeros 7 días de vida, resultando de una excesiva pérdida de peso y líquido, lo que va a causar hipovolemia y en algunos casos que son más graves puede producir hipernatremia. La disminución de la ingesta entonces va a causar que haya una eliminación más lenta de la bilirrubina y va a aumentar la circulación enterohepática de esta misma. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a aumentar la bilirrubina total. Lo que tenemos que hacer en estos casos es promover la lactancia materna a libre demanda. Bueno, aquí les quise poner un cuadro para recordar las diferencias entre la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. Las características de la ictericia fisiológica son que aparecen después de las primeras 24 horas de vida, o sea, desde el segundo día. Va a tener un pico entre el tercer y cuarto día. No va a aumentar más de 5 miligramos diarios. En cuanto al valor total de la bili, se acepta hasta 12,9 si es que recibe lactancia artificial y hasta 15 si es que recibe lactancia materna. Y como dijimos, tiene que ser monosintomática. La patológica, por su parte, va a ser la que se va a presentar cuando nace el bebé las primeras 24 horas de vida. Aumenta más de 5 miligramos al día, los valores que ya mencionamos, mayor a 15, mayor a 17, según si es que es recién nacido de término o de pretérmino, y va a ser de predominio directo. Y también se va a acompañar de otros síntomas. Bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente que nos consulta por... Bueno, si nos llega un caso a la urgencia, por ejemplo, que una mamá nos consulta porque su recién nacido lo notó un poquito más amarillo, siempre lo primero que tenemos que tener en consideración es una buena anamnesis, ya que a veces tan solo con la historia clínica vamos a nosotros poder sospechar y llegar a un diagnóstico. Siempre preguntar, sobre todo en estos casos, los antecedentes de ictericia, antecedentes de hemólisis, el grupo sanguíneo, el CUMS, la serología materna para saber si es que tuvo alguna infección durante la gestación, si es que la mamá tuvo alguna patología durante la gestación, como diabetes, si es que usó algún tipo de fármaco, cómo estuvo su parto, si es que tuvo alguna distosia de presentación, si es que tuvieron que reanimar al bebé, si es que nació de término o de pretérmino, el peso de nacimiento muy muy importante y si es que tuvo alguna patología asociada. Posterior a una detallada anamnesis tenemos que hacer un detallado examen físico. El nivel de ictericia lo podemos aproximar con la escala de Kramer, que es la que les puse acá. En realidad lo que vamos a hacer es tan solo con la observación del niño hasta dónde está ictérico, hasta dónde está amarillito, podemos aproximar más o menos el valor de bilirrubina total que tiene. Por ejemplo, si el niño está amarillito en cabeza y cuello, sea la zona 1, nosotros podemos decir que la bilis total más o menos está entre 4 y 7. En realidad esto no es tan exacto, pero nos ayuda a tener una aproximación por mientras llegan los exámenes. Bueno, también tenemos que buscar otros signos en el examen físico, por ejemplo, adenopatías, si es que hay algún soplo cardíaco, si es que hay hepatoesplenomegalia, si es que hay ascitis. Y muy importante ver el estado neurológico del niño, ya que, como vamos a mencionar posteriormente, la hiperbilirubinemia tiene complicaciones muy graves a nivel del sistema nervioso central. Los exámenes que nosotros vamos a realizar en realidad van a depender de lo que nosotros estemos sospechando,
pero siempre vamos a pedir, una vez que un niño, o sea, la mamá nos consultó porque lo encontró el niño amarillo, siempre vamos a solicitar una bili total, directa e indirecta. Y luego los estudios posteriores los vamos a hacer según nuestra sospecha. Las imágenes, por ejemplo, solamente las vamos a realizar en aquellos niños que nosotros estemos sospechando alteraciones estructurales de la vía biliar. Acá puse algunos exámenes complementarios que podemos pedir luego de que nos llegó el resultado de la bilirrubina. Entonces, si la bilirrubina que está alterada es de predominio indirecto, lo que podemos solicitar para clarificar la causa es un hemograma completo, reticulocitosis, un frotis sanguíneo, el test de Coombs, el grupo IRH si es que no lo tenemos, y si es que la hiperbilirubinemia es de predominio directo, podemos pedir un test de función hepática, un test de función de síntesis de hepática, que esto en realidad se pide con el tiempo de protrombina, las proteínas totales, la albúmina, entre otros. Y también una ecografía abdominal si es que estamos sospechando una causa por obstrucción. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del manejo de la hiperbilirubinemia. A modo general, tener en consideración que el manejo va a depender del nivel de la bilirrubina y de la edad gestacional. Siempre, en todos los casos clínicos que nos lleguen a la urgencia, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a nuestro paciente, ver los signos vitales, que esté bien hidratado, que no tenga fiebre. Luego de eso podemos pasar al manejo más dirigido, o sea, manejar la hiperbilirubinemia y manejar también la causa si es que la encontramos en ese momento. Ya. La fototerapia es la intervención más utilizada para tratar y prevenir la hiperbilirubinemia grave. Esta va a disminuir la bili total en al menos 2 a 3 miligramos por decilitro de entre las primeras a 4 o 6 horas de fototerapia. En lactantes que son mayores a 35 semanas, 24 horas de este tratamiento pueden disminuir de un 30 a un 40% de la bili total inicial. Y tener en consideración también que esta técnica va a ser menos efectiva en los bebés que tengan una hiperbilirubinemia por colestasia o por hemólisis. A grandes rasgos, el mecanismo de acción de la fototerapia va a ser que va a producir fotones emitidos por la luz azul o verde, y estos van a fotoalterar las moléculas de bilirrubina que se han depositado en el tejido subcutáneo, o van a transformar la bilirrubina en moléculas que no son tóxicas y que son hidrosolubles, lo que en general va a reducir los niveles de bilirrubina total no conjugada. Existen unos gráficos que están en todos los servicios de neonatología, y si no, se pueden buscar en internet si es que estamos en el servicio de urgencia, que nos van a ayudar a saber cuándo un niño va a necesitar o no fototerapia. Estos van a ser, o sea, se van a dividir según la edad gestacional. Este gráfico que está acá va a ser para los niños que son recién nacidos de término, o sea, mayor a las 35 semanas. Y acá tengo un gráfico o sea, una tabla que se utiliza para los recién nacidos que son prematuros. Entonces, en este gráfico lo que vamos a ver van a ser las horas de vida de nuestro paciente. Por ejemplo, que nos consulte, no sé, un paciente que tiene 48 horas de vida o 72 horas de vida. Y acá en este eje vamos a tener cuánto es la bilirrubina que tiene nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene 48 horas de vida y tiene una bilirrubina de 8, está debajo la línea, así que en realidad no necesitaría fototerapia. Por el contrario, si estuviera sobre la línea, o sea, por ejemplo, mayor a 15, ahí sí necesitaría fototerapia. En esta tabla vemos también la necesidad de fototerapia o de exsanguinotransfusión según el peso de nuestro recién nacido prematuro. Entonces, por ejemplo, un niño que pesó al nacer 2 kilos, estaría a este nivel. Entonces el nivel de bilirrubina total que tiene que tener para necesitar fototerapia es 12.
exsanguinotransfusión es un procedimiento de emergencia que se utiliza para reducir los niveles de bilirrubina, pero de forma aguda. Es especialmente útil en los bebés que tienen hiperbilirrubinemia por hemólisis, porque en estos casos también se van a eliminar los anticuerpos circulantes y los glóbulos rojos que están sensibilizados. En realidad es un procedimiento costoso que requiere mucho tiempo y experiencia clínica, pero es el método más eficaz para eliminar la bilirrubina de forma rápida. A modo de recomendación, este procedimiento solamente se realiza por personal que está capacitado. Y si es que en el cuadro nosotros vimos que nuestro paciente necesita exsanguinotransfusión, por mientras este procedimiento está listo, nosotros tenemos que poner al bebé en fototerapia intensiva. La exsanguinotransfusión consiste en el recambio, generalmente por la vena umbilical, con sangre total lo más fresca posible, de 2 veces la volemia del neonato. La exsanguinotransfusión se indica de forma inmediata si es que el bebé muestra signos de encefalopatía agudas que vamos a mostrar en unas diapositivas más adelante. Y también se indica en los pacientes que no han respondido a fototerapia intensiva. Al igual que en la fototerapia, nosotros vamos a tener gráficos para verificar si es que necesita o no exsanguinotransfusión. Estos gráficos van a depender de la edad gestacional de la edad de nuestro paciente y del nivel de bilirrubina que presente en ese momento. Bueno, en realidad la ictericia y la hiperbilirrubinemia es un tema importante y es importante por las complicaciones que puede producir, que son los que hablaremos un poquito ahora. Ya, las manifestaciones clínicas de la hiperbilirrubinemia en realidad se deben a la toxicidad que produce la bilirrubina sobre las neuronas del sistema nervioso central. En general lo podemos dividir o clasificar según si los signos son agudos o si ya son secuelas crónicas. Cuando estamos hablando de signos agudos, hablamos de encefalopatía bilirrubínica aguda. Y cuando la cosa ya es más crónica, vamos a hablar de kernícteros. Entonces vamos a hablar de la encefalopatía hiperbilirrubinémica. Como dijimos, estas son las manifestaciones agudas. Desde el punto de vista patológico, esta se define como la lesión ocasionada por una pigmentación amarilla sobre las áreas del sistema nervioso central, especialmente en los ganglios de la base y en el hipocampo. Se produce cuando la cantidad de bilirrubina libre o no conjugada o indirecta aumenta a tal nivel que puede cruzar la barrera hematoencefálica y se puede depositar la estructura nerviosa del sistema nervioso. Ya. Las manifestaciones de la encefalopatía bilirrubínica aguda se van a dividir 3 fases, que en realidad estas fases van a ir como progresando en el tiempo. O sea, la primera fase es la más leve y la última fase obviamente es la más grave. En la primera fase lo que vamos a encontrar en realidad son signos bien sutiles. Podemos encontrar somnolencia, hipotonía leve y un llanto que en realidad va a ser moderado. En la fase intermedia, o sea, cuando ya progresó un poquito en el tiempo o subieron los valores de bilirrubina, podemos encontrar un bebé que está letárgico, que tiene un llanto más agudo que en la fase anterior, de difícil consuelo, y acá en lugar de hipotonía vamos a encontrar hipertonía, que va a ser de leve a moderada. Y en la última fase, que es ya una fase avanzada, nosotros encontramos signos que en realidad son graves. Por ejemplo, incapacidad para alimentarse, apnea, fiebre, convulsiones, un estado semicomatoso, hipertonía, entre otros. Y mencionar que la fase intermedia y la fase avanzada tienen un 70% de riesgo de evolución a kerníctero, que como dijimos son las secuelas crónicas que va a producir esta hiperbilirrubinemia, y un 10% de riesgo de mortalidad. El kernícterus, como dijimos, se produce cuando hay una hiperbilirrubinemia mantenida.
o sea, va a producir secuelas crónicas a nivel del sistema nervioso central. Este se va a desarrollar durante el primer año después del nacimiento. Y las principales características clínicas que vamos a encontrar a alguien con este tipo de patología va a ser parálisis cerebral atetoide, pérdida de la audición neurosensorial, anomalías en la mirada, displasia del esmalte dental y un grado variable de retardo mental. Por eso es que es muy importante identificar la ictericia y la hiperbilirrubinemia neonatal para poder tratarla a tiempo y evitar estas consecuencias agudas y también las crónicas, que en realidad son muy, muy graves. Bueno, a modo de conclusión, la hiperbilirrubinemia neonatal es una patología súper frecuente que nos va a llegar como médicos generales al servicio de urgencia. Y en estos casos no tenemos que olvidar siempre preguntar por los antecedentes del recién nacido y por los antecedentes obstétricos de la mamá. Tener en consideración también la edad de presentación y hacer un examen físico acabado, porque en este podemos encontrar algún signo que nos pueda orientar hacia el diagnóstico. Eh, Tener igual siempre bien claro las diferencias entre una ictericia fisiológica y una ictericia patológica, porque si la identificamos bien, podemos tratar a nuestro paciente. Y en general, el tratamiento va a depender del nivel de la bilirrubina, de la causa de la hiperbilirrubinemia y de la edad gestacional. En, en realidad, esta es una patología muy importante detectar a tiempo para poder prevenir las complicaciones neurológicas, tanto agudas como crónicas.